Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, pues nuevamente de regreso, después de escuchar el análisis de la doctora Diana Cristal González Obregón sobre un tema también de violencia de género, amenazas a través de las redes sociales, precisamente sobre el caso de su representada, esa saxofonista que fue agredida con ácido en la cara, ahora es nuevamente violentada en las redes sociales. Y bueno, pues obviamente este tema sigue generando polémica. Usted se acuerda que el año pasado el gobierno lanzó una iniciativa precisamente para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, un padrón que venía a ser pues una versión corregida y aumentada de lo que hace algunos años el expresidente Calderón también lanzó un proyecto conocido como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, que en ambos casos pues han generado, reitero, debate, polémica, preocupación institucional. Por ese tema, precisamente, hoy tenemos aquí en Contrastando Ideas a dos abogados, a dos especialistas, a dos líderes de opinión, para que nos expresen su comentario, su análisis y su conclusión con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia en esta declaratoria de inconstitucionalidad. Tengo el agrado de recibir esta noche al prestigiado abogado Carlos Javier González Robles, columnista del periódico El Financiero, analista político y, reitero, reconocido y respetado abogado litigante. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, Julio, buenas noches, es un honor estar contigo, Tulio querido, de nueva cuenta, me da mucho gusto verlos. Muchas gracias. También nos acompaña el prestigiado abogado litigante, miembro del Colegio Nacional de Abogados, don Tulio Salanueva Brito. ¿Cómo estás, maestro? Gusto saludarte. Buenas noches. Julio, Carlos, siempre un placer estar con ustedes, contigo, con Carlos y con tu importantísimo auditorio. Muchas gracias, bienvenido. Pues quiero iniciar esta mesa de análisis con la opinión y el comentario del maestro Carlos Javier González Robles. Maestro, ¿qué opinas con respecto a esta declaratoria de inconstitucionalidad, con respecto a este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil? ¿Qué estaba en juego? ¿Qué artículos constitucionales estaban siendo vulnerados? ¿Y qué fue la gota que derramó el vaso allá en la Corte, Carlos? Mira, yo creo que esta circunstancia que finalmente la Corte que ha venido dando algunos traspiés, concretamente en algunas decisiones muy polémicas que ha tomado, como la más reciente de la ley de la industria eléctrica, que bueno, independientemente de las filias y las fobias personales de cada quien, pues ya quedó determinada cuál fue la decisión, que muchos vieron como una abdicación a favor de los intereses de la Cuarta Transformación. La realidad es que la Corte, pues de nueva cuenta nos sorprende, pero ahora en un sentido contrario, es decir, la Corte ha decidido declarar como inconstitucional algo que lo era a todas luces, mi querido Julio, Tulio, porque la realidad es que esta forma en la cual se estaba llevando a cabo la solicitud de datos biométricos personales de los ciudadanos, bueno, de los usuarios de los servicios de telefonía, en realidad que podría parecer una buena idea en un momento determinado si se tratara de una capacidad real del Estado mexicano de poder cuidar, de poder salvaguardar estas identidades, estos datos biométricos de todos y cada uno de aquellos que hagamos uso de las telefonías celulares. Pues la realidad es que la Corte creo que puso por encima del interés general, el interés individual, el respeto al individuo, y con toda franqueza me parece que lo hizo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en este contexto parecería también que hubieron dos valores jurídicos que estaban, no te diré contrapunteados, pero sí de alguna manera se encontraban en oposición. Por una que es el derecho a la seguridad que tenemos todos los mexicanos y por otro lado el derecho a la garantía a la privacidad. Creo que la Suprema Corte de Justicia, al darse cuenta de que vivimos en un estado que no es capaz de garantizar el correcto manejo de los datos personales y mucho menos de los datos biométricos, decidió privilegiar la defensa de los derechos individuales, como la privacidad de las personas, por encima de la finalidad, que fíjate que yo creo que en un primer momento la intencionalidad de este padrón, pues no es una mala intencionalidad. Dicen por ahí, algunos lo refirieron en el debate en la Corte, que no había necesidad de hacerlo a través de un padrón,
porque el Código Nacional de Procedimientos Penales en teoría ya lo contempla, al Claro. igual que la Ley Federal de Telecomunicaciones. Pero la realidad es que aquí la cuestión, yo creo que la Corte, más que evaluar la conveniencia o no conveniencia de este padrón, yo creo que lo que la Corte hizo fue, pues mira, de manera velada y a riesgo de parecer aquí un poco provocador, lo que la Corte hizo fue reiterar algo que todos sabemos y que es algo que en realidad todos constatamos todos los días, es decir, no contamos con un gobierno que tenga la capacidad de salvaguardar los derechos de la identidad personal de las personas, que en un momento dado, pues por lo mismo que determina la propia Constitución en su artículo 6, tienen que ser salvaguardados por el propio Estado mexicano y hasta se establece quién es el instituto encargado para ello. Sin embargo, yo creo que habla más de la desconfianza que se tiene. Y no digo en esta administración en particular, porque como tú hablabas al principio del Renault, pues el Renault en teoría pues sí se dio, pero acabó vendiéndose en Tepito, creo que por 500 pesos o por 800 pesos, usted podía conseguir los datos biométricos del doctor Jiménez o del doctor Salanueva, y simple y sencillamente no había ningún responsable, nunca hubo ningún responsable, con los riesgos que eso conlleva en un país que cada día se pone más violento y que nos metemos más en la inseguridad. Entonces, yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación privilegia el derecho individual por encima del derecho colectivo de la seguridad, y me parece que es una decisión adecuada y correcta. Sin lugar a dudas. Maestro Tulio Salanueva, ¿qué opinas con respecto a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia? ¿Atiende derechos humanos? ¿Atiende el respeto al artículo 6, al 16 constitucional? ¿Atiende a los argumentos planteados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información? ¿Garantiza realmente la protección de los datos personales? ¿Tú qué opinas? Gracias, Julio. Por supuesto, creo que es una decisión sin precedente en este momento, polémica. Me hace pensar que efectivamente los organismos autónomos que prevé la Constitución, como el INAI, ejercen en este momento una función plena. Difícil Claro. sería en este momento pensar que algún organismo pudiese contradecir al Ejecutivo, y sin embargo esta acción de inconstitucionalidad surtió efectos, fue declarada procedente por la Corte, lo cual también me hace pensar, como comentaba nuestro querido amigo Carlos, en un acto de irreverencia hacia el Ejecutivo. Y efectivamente se trata de una ponderación que realizan los ministros entre el derecho a la seguridad pública particularmente, y la privacidad de los ciudadanos como derecho humano universal y fundamental. Creo que es una decisión totalmente acertada. No se puede privilegiar un derecho colectivo contra un derecho individual inalienable, y efectivamente a todas luces los que estudiamos derecho sabíamos que era inconstitucional la toma de datos biométricos. Creo que se ejerce un verdadero equilibrio de poderes. La Corte declara un acto a todas luces inconstitucional como tal, un instituto autónomo constitucionalmente propone la acción de inconstitucionalidad, y el resultado es el que acabamos de ver. A mí me pareció sumamente interesante la discusión de los ministros de la Corte, y por supuesto espero que no sea la única. Hay muchos temas debatibles en este momento. La Corte debe ser un equilibrio entre los poderes de la Unión, quien decida, quien sea el fiel de la balanza sobre estos temas tan controversiales, y yo estoy particularmente contento con esta decisión. Creo que hay un criterio unificado, creo que hay un entendimiento institucional y además muy apegado a nuestra Constitución, lo que hoy vimos en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, como bien referías, Carlos Javier González Robles, es un proyecto que tenía un objetivo bueno, positivo, necesario en estos tiempos de violencia, en estos tiempos en donde la violencia cibernética, en donde los hackers, la piratería electrónica, en donde el robo de identidad, en donde la violencia, y bueno, pues tenemos el claro ejemplo de la ley Olimpia, ¿no? Obviamente la gente que hace sexting o la gente que difunde imágenes sin autorización y que esto causa graves daños, pues obviamente la reputación y daños moral, incluso el daño moral a aquellas víctimas del uso irresponsable de sus imágenes. ¿Tú crees que sí es necesario en nuestro país contar con un padrón que sea realmente garantía, que sea un instrumento que brinde certeza
y que sobre todo sea manejado por una institución que realmente garantice la seguridad de la información de, obviamente, los mexicanos. Olvidémonos de los usuarios de telefonía móvil, porque hoy cualquiera compra un teléfono en una tienda de conveniencia y lo utiliza para extorsionar gente. Así de sencillo. Sí, Olvidémonos de mira, eso. Vamos a los mexicanos. Adelante. evidentemente, yo creo que también esto, como decía al principio, pues es una evidente falta de confianza en las cuestiones que, más que nada, quien se consideraba sería destinatario del manejo de dicho padrón, que en este Claro, caso era el gobierno federal. Mira, yo te voy a contestar de una manera muy clara, muy abierta. Yo no podría confiar en que mis datos biométricos y los de mi familia estuvieran en manos de un gobierno en el cual el presidente de la República todos los días establece una diatriba en contra de sus adversarios, que eso claro. está en su absoluta libertad de hacerlo. Yo creo que el presidente ha rebasado ya en muchas ocasiones el poner en riesgo algunos datos personales, como en el caso del periodista Carlos Loret de Mola, que ha obtenido, pues yo quiero pensar, porque no encontré otra opción, a través de los propios instrumentos del Estado, que él exhibe esta información que debe ser información privilegiada, que es una información confidencial y que el primer garante de dicha confidencialidad y de dicha privacidad, lo Claro. que hace es violentarlo usando y abusando del poder del Estado. Entonces, yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de la realidad que como país estamos viviendo en estos momentos. Ojo, y repito, no es una incompetencia de este gobierno. Bueno, sí es una incompetencia de este Claro, gobierno, pero no solo de este gobierno, así porque lo es. que decíamos hace rato, el gobierno de Felipe Calderón, que hizo lo mismo, bueno, que hizo este famoso Renault, pues Sí, acabó igual, acabaron vendiendo los datos biométricos de todos en el mercado. Entonces, yo creo que también aquí lo que es importante es que entendamos claramente que este tipo de decisiones decantan la verdadera responsabilidad y la trascendencia de algunos organismos constitucionales autónomos como el INAI. ¿Por qué? Porque si contamos con organismos en los cuales la propia ciudadanía confía, porque sabemos que pueden en un momento dado garantizar la confidencialidad, el cuidado de nuestros datos personales, pues tal vez no sería tan malo que el Estado contara con este tipo de instrumentos para combatir realmente la inseguridad. Entonces, yo creo que de nueva cuenta, como venimos haciendo reiteradamente en muchas administraciones en México, volvemos a poner los bueyes detrás de la carreta. Es decir, ¿por qué no sí, mejor primero hacemos las instituciones fortalecidas, las instituciones en las que la ciudadanía tenga confianza para dar sus datos personales? Porque te voy a decir una cosa, ¿eh? Parece que en este país al único instituto que nosotros le damos nuestros datos personales de al manera INE. voluntaria y confiada es el INE. Al SAT se los damos porque se los tenemos que dar, no tenemos otra opción. Pero yo Claro, creo que esa es la vía es, y con todo y todo el SAT los maneja con bastante discrecionalidad, pero discreción más bien dicho, salvo en el caso concreto que acabamos de hablar del periodista Loret de Mola, pero la así es. realidad es que creo que primero hay que fortalecer la confianza en las instituciones que van a manejar nuestros datos biométricos personales y posteriormente hacer obligatoria la entrega de los mismos a estas dependencias de Estado, que no de gobierno, deben ser dependencias de Estado. Totalmente de acuerdo. Le pregunto al maestro Tulio Salanueva, hace algunos meses el gobierno federal solicitó al Instituto Nacional Electoral, a otro organismo constitucional autónomo, que le entregara a la Secretaría de Gobernación el padrón de información que tiene bajo su poder. Y obviamente una negativa expresa, el padrón nacional electoral en manos de gobernación, en manos del gobierno. Y la negativa fue muy clara, precisamente atendiendo a la Ley General de Protección de Datos Personales. ¿Tú qué opinas al respecto, maestro Tulio Salanueva? ¿Crees que actuaron dentro del marco de la ley los consejeros del INE negándole la entrega del padrón nacional electoral al gobierno federal? ¿Cuál sería el fin o el destino del control de esta información de pues de 97 300 millones de mexicanos? ¿Tú qué opinas al respecto? Julio, pues en primer lugar te diría que efectivamente el Estado, particularmente el Ejecutivo, no garantiza la seguridad pública. Tenemos eventos desafortunados cada día y Claro, por lo tanto no había certeza, como apunta atinadamente Carlos, nuestro colega, acerca de esa información en poder del Ejecutivo Federal. Pero no debemos olvidar que en un verdadero Estado de Derecho rige un sistema de competencias muy específico
y en el caso nos atenemos a lo que dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Secretaría de Gobernación no tiene como competencia, como objetivo, resguardar o conocer datos personales de Claro. contribuyentes o de ciudadanos en particular, y por lo tanto a mí me pareció acertado que el órgano correspondiente le negara esa información. Creo que es una de las grandes polémicas que ha desatado la función pública del Ejecutivo, particularmente en este sexenio, el no acatar el sistema de competencias previsto en la Constitución, en la ley orgánica y en las leyes secundarias. Habría que atendernos a eso y exigir sobre todo que cada dependencia gubernamental ejerza la función para la que fue creada y no transgreda ese sistema de competencias previamente establecido. Vale la pena comentarle a nuestro amable auditorio que estamos platicando con dos prestigiados juristas, con dos reconocidos abogados litigantes, el maestro Carlos Javier González Robles, periodista, columnista, reconocido abogado litigante, y con el maestro Tulio Salanueva Brito, reitero, litigante y reconocido también abogado y contador público, abogado fiscalista y contador público certificado. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar precisamente sobre las preguntas que en redes sociales ya nos están pues enviando a nuestro amable auditorio y formulárselas a nuestros invitados de esta noche. No le cambie. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Amigos, estamos de regreso precisamente en esta mesa de análisis sobre esta declaratoria de inconstitucionalidad sobre el famoso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y bueno, quiero iniciar con las preguntas que nos están haciendo llegar nuestros amigos en redes sociales y le preguntan al maestro Carlos Javier González Robles. Maestro, la gente está preocupada. Pues ya fue declarada la inconstitucionalidad de este PANAUT. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Van a quedar en estado de indefensión aquellas personas que son víctimas de la delincuencia cibernética? ¿O qué pueden hacer en caso de ser víctimas de un robo de identidad, maestro? Mira, yo creo que como todo lo que está pasando en este estadio de la evolución de nuestra sociedad, nos estamos encaminando cada vez más hacia una situación por demás absurda, Julio, Tulio. Que es que vivimos dos realidades, la realidad real y la realidad virtual. La realidad virtual en la cual cualquiera hoy puede hacer un perfil de lo que sea, de un niño, de una niña, de un señor, de una señora, de un gordo, de un flaco, de un alto, de un chaparro, de lo que sea, y usarlo sin necesidad de tener una identificación totalmente acreditada de quién se trata. Y como lo pudimos ver, como lo comentábamos incluso en alguna ocasión previa, oye, lo que se evolucionó como sociedad en México con esta famosa ley Olimpia, en la cual pues se castiga el uso de imágenes privadas de manera, cuidando un poco el punto honor y cuidando también un poco también la intimidad. cuestión del honor, de intimidad. Creo que ahí vamos por el buen camino. Sin embargo, yo creo que falta dar un paso adicional, que fíjate qué interesante, a lo mejor no tiene mucha relación desde el punto de vista jurídico constitucional mexicano, pero lo que ha declarado Elon Musk ahora que acaba de adquirir la gran mayoría de Twitter, que lo que él está buscando es justamente que estos perfiles falsos, que bueno, muchas dictaduras en el mundo, está acreditado que hay muchos bots en Rusia, en Cuba, en Corea, que en realidad no representan a nadie, sino que es una sola persona que ha generado múltiples identidades con fines personales o con fines políticos o con fines de difusión de algún tipo de cosas. Fíjate, Elon Musk está viendo esta misma problemática que tú planteas. ¿Qué vamos a hacer con esta
suplantación, con estas farsas que estamos viviendo como sociedades, por virtud de las cuales simple y sencillamente me escondo detrás del anonimato, me invento un perfil y lo puedo utilizar con los fines que sea, ¿eh? Pueden ser los fines más nobles, como puede ser, bueno, hay muchas novias que se inventan perfiles falsos en Facebook, en Instagram, simple y Claro, sencillamente para ver si el novio les es fiel o no les es fiel, que mire, eso hasta podemos pensar que es una inocentada, pero también hay quienes lo hacen con fines de acosar, con fines de delinquir, con fines claro. de perversión de niños, y eso es una cuestión que creo que es muy importante que lo tengamos que tener muy claro ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, nuestro marco jurídico actual en México no prevé esta situación en la cual tú tienes que estar plenamente identificado en el uso de tus redes sociales. Entonces, yo creo que la evolución mundial va a ser hacia allá. Va a ser una evolución mundial hacia allá en el momento en el cual nos demos cuenta de la conveniencia de que este tipo de condiciones nos van a quitar de esa zozobra que actualmente tiene la sociedad de manera por demás justificada, al decir que no sabemos qué va a pasar, porque podemos seguir siendo hoy, a como está nuestra disposición actual, hoy podemos seguir siendo víctimas de la delincuencia, que nos pueden extorsionar. Me voy a decir una cosa. Por ejemplo, a mí yo todos los días recibo una llamada de una mentada caja de ahorros llamada Libertad, que yo no sé ni dónde sacaron mi teléfono celular. Simplemente ya les pedí, una vez les dije que por favor me dieran de baja de su base de datos, me dijeron que no era posible. Bueno, lo único que hago ahora es cuando veo los teléfonos, los voy bloqueando de a uno en uno, pero yo no sé cuántas líneas pueden llegar a tener. Pero eso es algo que no pasa de ser una cuestión molesta, porque puede ser que también aquellos que están vendiendo las bases de datos, que te voy a decir una cosa, es una ilegalidad de vender bases de datos, oye, no sé si algún día se los van a vender a otras personas que no me hablen solamente para ofrecerme servicios financieros o lo que tú quieras, sino que los hablen para extorsionar y empezar a usar a las personas. Entonces, yo creo que la evolución de nuestra ley se está quedando muy tarde, se está quedando muy atrás y sin embargo, existe la conciencia de que debemos evolucionar justamente hacia que no tengamos dos realidades en las cuales yo en mi vida verdadera soy un hombre muy decente, muy decoroso, pero en mi vida virtual me dedico a una serie de barbaridades totalmente indecorosas que hacen que nadie me pueda identificar. Es una cobardía y además de eso es una situación que creo que debe regularse por el bien de la sociedad. Totalmente de acuerdo, maestro Carlos Javier González Robles. Le pregunta el auditorio al maestro Tulio Salanueva, ¿hay víctimas de robo de identidad, phishing, sexting? ¿Hay víctimas de robo de datos personales en las redes sociales y andan pidiendo dinero en Twitter o en WhatsApp? ¿Qué puede hacer la gente, maestro Tulio Salanueva? La gente nos pregunta, ¿qué pueden hacer? Ya no hay un padrón, pueden denunciar, acuden a alguna fiscalía especializada precisamente para la investigación de la ciberdelincuencia. ¿Existe? ¿Funciona realmente? Porque hoy hay portales y hay condiciones que incluso pues son clones de los portales bancarios y piden información y clonan la información y dejan a la gente en la calle literalmente. ¿Y quién puede ayudarlos? ¿Ante qué autoridad o ante qué institución la gente que es víctima de esta delincuencia organizada, diría yo que hasta mejor organizada que las propias autoridades, hoy lo cometen con total impunidad y de manera diaria y en todo momento, maestro Tulio? Sí, por supuesto, Julio. Bueno, la respuesta técnica legal sería la denuncia. El ciudadano que ha sufrido algún tipo de delito cibernético, pues está obligado a hacer la denuncia correspondiente. Pero Okay. voy más allá. Creo que en este momento, tal como lo manifestó Carlos, el Estado está rebasado, no solo legal, sino desafortunadamente también en materia de tecnología. Desafortunadamente, México no es un país productor de tecnología. Claro. Importamos software, importamos hardware y por lo tanto no hay certeza de que podamos atacar puntualmente este tipo de delitos. Yo creo que debemos como ciudadanos exigir una evolución tanto legal ante la declaratoria de inconstitucionalidad de esta iniciativa, de esta ley. El legislativo tendrá que hacer un trabajo muy arduo y perfeccionar las garantías para el acceso a este tipo de seguridad pública y por supuesto también habrá que adquirir y exigir a nuestras instituciones, a nuestras universidades, que se produzca tecnología, que se proteja este tipo de datos informáticos y que se haga en forma puntual. En este momento
quiero decirte que desafortunadamente las fiscalías, tanto estatales como federales que manejan delitos de ciberdelincuencia, pues desafortunadamente se encuentran absolutamente rebasadas. Es muy difícil que una averiguación, que una carpeta de investigación se consigne ante un juez, precisamente porque no hay capacidad del Estado. Sin embargo, siempre será la obligación ética, cívica, denunciar este tipo de delitos y exigir, por supuesto, al Ministerio Público que haga la labor conducente. Estamos platicando sobre el tema precisamente de la ciberdelincuencia y sus consecuencias. Estamos hablando precisamente de la inconstitucionalidad de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Contrastemos juntos. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta última etapa de esta interesante mesa de análisis con dos prestigiados abogados, con el maestro Carlos Javier González Robles, titular del programa En Derecho que se transmite en el Mundo Ejecutivo, además columnista del periódico El Financiero, y claro, pues del prestigiado abogado y contador público don Tulio Salanueva Brito. Conclusiones, maestro Carlos Javier González, ¿qué le recomiendas a la gente en este contexto de total estado de indefensión? Mira, yo creo que aquí también tiene mucho que ver, pues, la prevención, ¿no? Como siempre en todas la prevención de todo tipo de delitos, de nueva cuenta, darnos cuenta que no vivimos en una realidad alterna con las cuestiones cibernéticas, sino que son parte de Claro. nuestra propia realidad. Hay formas en las cuales tú puedes determinar si una página en la cual te estás metiendo es una página segura o no es una página segura. La propia dirección IP en la cual tú estás navegando te indica si se trata, tiene un certificado de seguridad o de no seguridad esa página. Incluso hay en ocasiones en las cuales te advierte que la página en la que estás entrando se considera una página no segura. Entonces, en este contexto, yo creo que es importante que nosotros sepamos dónde y cómo dejar nuestros datos. Mira, a mí me pasó en una ocasión que de mi propio banco me hablaron supuestamente en una ocasión para ofrecerme una tarjeta de crédito que tenía aparentemente condiciones muy ventajosas y me llamó la atención que la gente de mi propio banco me estuviera llamando y pidiéndome una serie de datos que pues en teoría ellos ya deberían de tener: domicilio, a qué me dedico, ¿no? Ingresos, todo esto. Claro. Entonces, yo creo que también es muy importante que nos volvamos un poco desconfiados, Julio. La desconfianza no ha matado a nadie. Yo creo que la desconfianza es algo que al contrario nos puede cuidar mucho. Como decía bien en el segmento pasado el querido maestro Tulio, bueno, pues si usted considera que hay algo que no le cuadra, pues acudir a las autoridades de la Policía Cibernética, porque en muchas ocasiones ellos son los mismos que te pueden decir si efectivamente una determinada página, un determinado portal, ya sea de un banco, ya sea de una compra en línea, ya sea de alguna reservación, pues también es algo que nosotros tenemos que tener claramente determinado. Si no tenemos la capacidad de distinguir nosotros, podemos hablar con alguna autoridad de las autoridades de Policía Cibernética para que nos validen. Ahora, si se trata, por ejemplo, de cuestiones de sus bancos, yo te voy a decir qué pasa. Todos entramos luego a las páginas de nuestro banco y lo primero que sale son algunas alertas o algunos avisos en los cuales dice: este banco nunca le va a pedir datos personales, tales como su número de su NIP, tas. ¿Y sabes qué pasa? Creo que la mayoría de las veces simple y sencillamente lo cerramos sin haberlo leído. Yo creo que tenemos que tomarnos un poco más el tiempo, porque mira, esta cuestión de la delincuencia cibernética, y eso no es solamente una cuestión en México, es una cuestión mundial, que todos sabemos que los grandes hackers ni siquiera están en nuestro país. Yo creo que eso va a tardar mucho tiempo en lograrse amainar, porque aunque lo regules, lo puedes intentar regular, pero la regulación en muchas ocasiones va más lento que la red. Entonces, yo lo que les aconsejo a nuestros amigos de auditores es que sean más desconfiados, verifiquen los certificados de autenticidad de aquellos sitios que ellos consideren
que son sitios delicados. Y una cosa muy importante, en los sitios te piden luego, te ofrecen la posibilidad de las famosas cookies, que te dicen, Cookies. oye, para mejorar su navegación y todo eso, vamos a mandarle cookies. Hay una forma en la cual tú puedes, y yo les recomiendo que lo busquen en YouTube, viene de manera muy clara explicada, tú cómo puedes limitar el número de cookies. Las cookies son pues una especie de algoritmos que te mandan también de manera cibernética para que ellos puedan conocer tus preferencias gastronómicas, comerciales, Hábitos comerciales. deportivas, ¿no? Claro, Que tú seguramente pues has notado, mi querido Julio, que de repente tú estás buscando porque te vas a ir de vacaciones, claro. buscas algún vuelo y de repente a partir de entonces te empieza a llegar pura publicidad de vuelos, 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 vuelos. Entonces, Así acá lo es. que tenemos que ver es también, no le den a aceptar siempre que les pida cookies. Ustedes pueden determinar de manera clara qué cookies quieren ustedes aceptar, hasta dónde le van a dar acceso a su historial de navegación y actuar en consecuencia. Porque yo veo muy lejano el día en el que esto de manera espontánea y de manera Ah, bueno, generalizada pueda ser regulado y pueda ser ahora sí que cuidado por la autoridad, porque como decíamos al principio, esta es una cuestión supranacional que supera por lo menos hasta el día de hoy a los estados nacionales. Yo lo que les recomiendo es que tengan una gran precaución. sin lugar a dudas. Maestro Tulio Saranueva. Por supuesto, Julio, además de los atinados recomendaciones que realiza Carlos, creo que es necesario en todos los casos adquirir software antivirus, anti-phishing, antiespía, que vale la Claro, pena en realidad la inversión. Los expertos en tecnología siempre recomiendan que inclusive un teléfono celular, una computadora, claro. tengamos ese tipo de herramientas, porque en todos los casos siempre pueden ser útiles para prevenir este tipo de actos. Pero además de ello, Julio, el gobierno tiene la obligación de dar seguridad en ese sentido. Una forma que me parece adecuada y que ha funcionado en otros sistemas jurídicos es exigir la contratación de seguros a instituciones que realizan operaciones económicas por medio de medios tecnológicos, ya sea teléfono celular, computadora, cualquiera de estos medios. La institución que provee un servicio, institución bancaria, incluso las propias telefónicas, Claro. deberían tener en todos los casos la obligación de contratar seguros para los usuarios y de esta manera resguardar algún atentado que pudieran sufrir. Los bancos están obligados a ello, pero no solo los bancos ejercen actividad económica por medios tecnológicos o informáticos. Creo que nos falta, insisto, evolucionar como consumidores y exigir al proveedor que nos dé este tipo de seguridad. Las legislaturas estatales, la legislatura federal tendrán que hacer lo propio y hay mucho camino por recorrer, insisto. Pues tal parece que, como bien refiere estos dos especialistas, dos abogados con gran experiencia y reconocimiento profesional, reitero, pues este gobierno está pues más preocupado por desaparecer o discutir sobre el horario de verano, más preocupado por alegar o por defender ocurrencias, caprichos o negocios personales o por acabar con el medio ambiente con obras insignia como el Tren Maya. Ha sido un verdadero placer platicar, escuchar el análisis y atender la recomendación de dos voces autorizadas, del maestro Carlos Javier González Robles. Gracias, gracias, Carlos. Gracias, Julio. Gracias, Tulio. Hasta la próxima. El maestro Tulio Serranova Brito. Muchas gracias, Tulio. Julio, Carlos, siempre a sus órdenes. Muchas gracias por invitarme. Amigos, pues esto es la mesa semanal de análisis sobre temas coyunturales, en donde vamos a contar con la opinión, con la participación, con el análisis y con la conclusión, reitero, de voces autorizadas de reconocidos especialistas en diversas áreas y en diversos temas. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco su apoyo y su confianza. Recuerde que estamos en todas las plataformas y redes sociales como Contrastando Ideas Noticias. Les deseo una excelente noche y hasta la próxima.